el Ministerio Hombres de Valor. Vamos a dejar a que nuestro querido maestro Galo Zapata nos inicie en oración para poder dar inicio a este tema. Mi querido Galito, muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Alfredo, Jorge, Silvia, que vemos que se ha conectado a los tiempos, Estela y nuestro querido hermano Fausto. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar en comunión contigo. Qué hermoso ver y sentir tu presencia, Señor, para poder alabarte, para poder clamarte y para poder agradecerte por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu gran sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, en dar tu vida para poder salvarnos de este mundo tan convulsionado y ser reconocidos, ser adoptados como hijos tuyos, mi Dios, y pertenecer a este mundo sobrenatural, el reino de Dios. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias, que siempre son bendecidas por ti, mi Señor. Bendecimos a nuestras compañeras idóneas, bendecimos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar en comunión contigo, mi Señor. Bendecimos al pastor Juan Carlos Jarrín, que en esta mañana nos dará palabra fresca para poder tener una relación más íntima contigo, mi Dios. Y que nuestros corazones están conectados con tu corazón, mi Señor Jesús. Y tú estás viviendo en cada uno de nosotros. Y ese Espíritu Santo que tú ofreciste hace más de 2000 años, enviarnos a cada uno de nosotros, conocido como el Consolador, tú has cumplido con tus promesas, Señor. Y es ese Espíritu Santo que está en nosotros, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos da sabiduría de lo alto para poder discernir tu palabra y poderlos grabar en nuestras mentes y nuestros corazones como tú lo manifiestas. En Hebreos, en el capítulo 10, versículo 16. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Declaramos santidad en nuestras vidas, Señor, y que estamos en un proceso de santificación hasta cuando tú, Señor, te plazca llamarnos a tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos rescatado de este mundo, por habernos separado de este mundo, y para poder predicar tu palabra, enseñar tu evangelio, Señor, y llevar a tus pies a muchos hermanos y hermanas que no te conocían, Señor, y que ahora ven la necesidad de que tú eres la única esperanza para poder tener esa vida eterna que tú nos has ofrecido, Señor, y que tú lo cumples, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Muy edificante esta madrugada, muy edificante desde la alabanza, porque estamos buscando nosotros el rostro de Dios y desde ahí vamos a caminar. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del destino de la iglesia y de cómo tenemos que caminar nosotros siendo esos verdaderos hijos, esos verdaderos puntales para salir adelante. Y vámonos a la palabra, a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y desde ahí arrancamos. Capítulo 11, versículo 15. Quien lo tenga, por favor, puede abrir su micrófono. Dice la palabra, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando nosotros entendemos esta parte,
sabemos que el reino del mundo ya es o ya pertenece a nuestro Señor. Entonces está en nuestras manos llevar ese reino a la palabra de Dios y decirle, Señor, hoy dirígenos de diferente forma para hacer lo que tú quieres que seamos en donde estemos. Esto daría comienzo al milenio, 1000 años de paz que vendrán después de que los malvados serán destruidos. Pero durante ese tiempo, Cristo reinará sobre la tierra y lo que está debajo de la tierra y lo que está en el aire. Y la tierra será renovada y recibirá grandes cosas. Pero para entender esta parte importante de que el reino de nuestro Señor y de Cristo ya va a reinar por los siglos de los siglos. Y es por eso que usted se levanta en la madrugada, es por eso que usted sale a llevar el Evangelio, es por eso que usted predica en donde le ha tocado. Cárceles, hospitales, en la calle, en la iglesia, en su casa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos dar ese mensaje? Y resulta que te topas con algo que dice, en el mundo tendrás aflicción. Y hay muchas personas que desiertan, hay muchas personas que renuncian, hay muchas personas que dicen, es que ya no más. He dado 10, 15, 20, 30, 40 años la palabra, pero ya no más. Y he visto cómo gente se jubila del cansancio. Pero aquí está muy claro. Aquí empezamos a ver lo que es Hebreos 11:1, la fe. Y dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cristo reina, sabemos eso. Pero si no reina en tu vida, ¿cómo quieres tú llevar una vida de la diferencia de Dios? Vámonos a Apocalipsis 12 para seguir. Apocalipsis 12, de versículos del 1 al 17, por favor. ¿Quién me ayuda? Amén. Dele. 12 del 1 al 17. Sí, Señor. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, de que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el mundo tendrás aflicción. Parte 2. La mujer que habla aquí en Apocalipsis es la iglesia, o sea, usted y yo. Y dice que nos habla de algo que lo sabemos. Y hay una batalla entre el bien y el mal, el crecimiento de los reinos de Satanás en oposición al reino de Dios y la destrucción de los reinos de Satanás en preparación para lo que ha de venir. Juan vio esta gran batalla y comenzó entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Dios en la existencia preterrenal y ha continuado a lo largo de toda la historia. Y vemos nosotros cómo el Señor Dios mueve todo su reino a la bendición de Él y para bendición tuya. Y lo primero que hay que dice, aparecerá en el cielo una gran señal. Y muchos pensaban que es el fin del mundo porque la señal llegó, porque vieron un arco iris completo frente al sol hace 4 días atrás. La primera señal para muchos, para los estudiados, es el principio de la derrota de Satanás. Él ya fue vencido en la cruz, sí, pero en el mundo en el que él vive tiene que ser derrotado. Por eso es que la mujer representa a la iglesia, representa a Israel, representa a ti. El dragón representa lo que es Satanás. Y el hijo varón se representa a Jesús. Por eso es que necesitamos entender la palabra. Porque si no la comprendemos hoy, ¿cómo queremos dar el mensaje a las demás naciones? ¿Cómo queremos que las demás personas entiendan? Cuando dice que la mujer vestida del sol, es decir, tú que estás lleno de la presencia del Espíritu de Dios, y dice que cuando estás con Él alumbras y eres luz a los que son luz. Lo primero que debemos determinar es cómo está tu vida. Y yo les decía al principio que hay un montón de personas que han desertado, que han huido. Mira, para los capellanes, hay muchas personas que ya no están llevando el mensaje claro dentro de las cárceles, dentro de los hospitales, dentro de las clínicas, porque solo se están refiriendo a la parte emocional de la persona para que no pierdan adeptos. Y cuando aquí dice que la mujer vestida del sol va a batallar con el dragón, es decir, que tú vas a batallar.
Es decir, que tú sí estás colocado en lo que dice: en el mundo tendrás aflicción. Ay, no, pastor, es que usted no sabe, es que mis hijos no están llevando el camino de Dios. No, es que mi mujer, no, es que mire la iglesia a la que el Señor me ha puesto, no quiere sujetarse. En el mundo tendrás aflicción. Por eso es que hay muchas personas que se han referido a la gran ramera. Personas de un sistema religioso dependiendo a lo que no es. Pero, ¿dónde está tu vida? ¿Y sabes por qué me gusta Apocalipsis 12? Porque aquí habla de una batalla, de una revelación, de algo que está sucediendo hoy. Porque el enemigo no está en paz, el enemigo no está quieto, el enemigo está moviendo fichas de tal manera que tu rompecabezas se quiebre. Te voy a poner un ejemplo claro. Te compraste un rompecabezas de 500 piezas y para colmo un paisaje. 7 formas de azul para hacer el cielo. Y comienzas tú con tanto afán y comienzas a poner las fichas, 4, 10, 15, y te topas que tienes que poner el cielo y son 7 clases de celeste y te cansaste. Dice que la mujer estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Iba a salir Jesucristo. Y en Apocalipsis 11 dice que el reino del mundo ya está vencido porque Jesús lo cogió. Pero ¿por qué te cansas? ¿Cuántas de las personas que están aquí han llorado? Porque los miembros no están conectándose, no están reuniéndose físicamente, no están saliendo allá. Hay mucha gente que me ha llamado, pero pastor, ¿cómo va a ser posible? Ya no nos estamos congregando, ya no está viniendo la gente. No es la gente, eres tú el que tiene que llevar el mensaje. Y nos dice en la palabra que los misterios de la palabra serán revelados. Y esto es un misterio. Ah, pero aquí habla del dragón con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona de cabeza. Sabemos que el dragón representa a Satanás. Lo tenemos claro. Cabeza de las huestes angelicales. La bestia que sale del mar representando al anticristo. La bestia que sale de la tierra representando al falso profeta que promueve el anticristo. Y es por eso que nosotros estamos aquí, para romper a esos falsos profetas. Yo les escuchaba a un montón de personas lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nosotros no podemos hablar en unipersonal. Tenemos que hablar como iglesia. Juan claramente dice que esto es una señal. No esperemos a que esta mujer aparezca literalmente en la tierra. Dios utiliza esta señal para comunicar algo a Juan y por medio de Juan a nosotros. Vámonos a Apocalipsis 2, versículo 20, por favor. Apocalipsis 2, versículo 20.
cualquiera. Apocalipsis 2, versículo 20. Amén. Dele. La palabra sigue siendo bendita. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tolerarás, que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Muchas gracias. Estás permitiendo que los falsos profetas enseñen algo alejado de la voluntad de Dios. ¿Y qué están haciendo aquí? Dos cosas, dice, pecados sexuales y comer sacrificios a los ídolos. Y aquí hay personas que están idolatrando la iglesia, idolatrando el ministerio, idolatrando la capellanía. Yo me he topado con personas que se creen por poco y Superman por ser capellanes. Lleva el mensaje claro. Y estás permitiendo que haya Jezabel. Y muchos conocen lo que es Jezabel, lo que hace Jezabel. Y es por eso que nosotros estamos, ay, pero es que no salgan así, es que cómo va a poner, es que prohíbe la ropa, es que es lo de acá. En tu mente estás teniendo a Jezabel. Cuando dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que hago lo hago conforme a la palabra, conforme al Espíritu. Pero no, es que tenemos que hacer lo de acá. La gran ramera está asociada a la falsa religión. Seguimos por ahí, Apocalipsis 17, 2, por favor. Apocalipsis 17, versículo 2. Amén. Dele. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muchas gracias. Pecado sexual. He aquí los falsos testimonios y por ellos pagamos nosotros culpables. Por esta parte de aquí nosotros pagamos consecuencias que no tenemos que estar. Porque no entendemos la palabra. Porque no nos movemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo al Espíritu, sino de acuerdo a nuestra conveniencia. Cuando aquí dice muy claro, la iglesia y ustedes, iglesia, la esposa, y lo dice en Apocalipsis 19, quien me quiera ayudar, por favor, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Amén. Dele. Dice así la palabra, Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Muy gentil. Y hemos cantado una alabanza hermosísima que la novia se viste de lino fino. Usted ya se vistió de lino fino. Yo como pastor, sí, el día que aceptó a Cristo. El día que usted aceptó a Cristo en su corazón, usted se viste de lino fino. Es decir, que usted se viste de justicia. Es decir, que usted tiene que llevar una acción justa del pueblo santo escogido por Dios.
Alabado sea el Señor, porque el Señor ya comienza a reinar, nuestro Dios todopoderoso, y por eso dice en el versículo 7, alegrémonos, seamos felices, alabémoslo. ¿Sabes que cuando yo veo estas cosas, yo me alegro y digo, Señor, qué gracias? Gracias porque estás demostrando el amor por nosotros, aunque tu pueblo sigue yendo por un camino equivocado. No es un mal camino, es un camino equivocado. Porque en la palabra de Dios dice, todas las cosas me ayudan a bien. Pero nosotros, como no entendemos de los misterios de la palabra y nos gusta hablar de las falsas profetas, siempre hablamos de maldad. Siempre hablamos de negatividad. Siempre hablamos de pobreza. Siempre hablamos de enfermedad. Yo le preguntaba en esta semana, ¿por qué en Isaías 54:5 dice que por sus llagas somos sanados? ¿A qué se refiere eso? Aparte de ser una sanidad física, es la más importante, una sanidad espiritual. Y si estoy sano espiritualmente, estoy sano físicamente. Porque el Señor ya comenzó a reinar. Cuando le aceptaste a Cristo y vienes a ser la novia de la boda del Cordero, que va a venir a recogerte, pero que tienes que ser como esa novia prudente. Y ahí hablamos de prudencia, muy diferente a la negatividad. Vamos bien, sigamos. Sigamos porque esto es hermosísimo. Entonces, aquí hay las diferentes ideas religiosas. Porque cuando escuchamos en la palabra de Dios la mujer vestida de sol, los católicos representan a María. Y no se dan cuenta que nosotros somos María. Iglesia. Nosotros. Y nosotros tenemos que llevar esa representación de tal manera que sea transparente. Como vives afuera, vives adentro. Como vives en la intimidad con el Señor, vives afuera de tu casa, afuera en el testimonio, afuera donde predicas. Y de tal manera, no pueden ser dos. Porque ya no vives tú, vive Cristo en ti. Entonces no pueden ser dos. Porque si todavía siguen viviendo dos y resulta que pecas, no, sí, mi hermano, es que la carne es débil y yo fallé. Tú eres luz a través de Jesucristo. Y esa luz no se puede apagar. Y esa luz no se puede transformar. Y esa luz no se puede perder. Por eso es necesario entender. Cuando el enemigo dice que vino a matar, a robar y a destruir, vino a devorar. Vino a tragar con ansia. Vino a destruir. Vino a quitarte la victoria.
vino a quitarte la paz. Él sabe de qué tecla cogerte a tal punto que tú tambaleas. Pero si sabemos en dónde estamos parados, saldremos adelante. Por eso dice que es el pueblo de Israel identificado con esta mujer. Ahora dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Para que nazca en Cristo en ti, tiene que haber, ¿qué? Clamor. Y todos lo sabemos, Jeremías 33:3, clama a mí y no te responderé. ¿Y te qué? Te enseñaré cosas ocultas. ¿Cuáles son los dolores de entonces de acá? La impotencia de no estar completamente en Cristo. El no entender que estamos sujetos a Cristo y con Él lo obtenemos todo. Cuando dice que por sus llagas somos sanos, cuando dice en la palabra que ya somos justificados, cuando dice en su palabra que ya somos santificados, cuando dice en su palabra que ya somos transformados y renovados a la estatura del varón perfecto. Ahí es donde el dragón aparece. Y tú tienes que cuidar mucho a tu iglesia para que cuando aparezca el dragón no se pierdan, no se alejen, no renuncien. Todos queremos servir, pero el servir merece un precio. Y ese precio es quitar tu vanidad. ¿No dice en la palabra que lo que hace tu mano izquierda no sepa la derecha? No, pastor, es que estoy yo posteando imágenes solamente para que sepan qué es lo que estoy haciendo afuera. Mentira. Vanagloria. Mira, yo cuando estaba en el inicio del conocer de la palabra, nos encantaba tomarnos fotos después de unos retiros, unos encuentros con Dios. Pero después lo entendí, que eso simplemente era vanagloria. Y poníamos en las pancartas grandes de la iglesia las fotos. Próximo retiro de varones del camino, tal fecha. Pero si no estamos parados en la palabra, hay un gran ejemplo en la Biblia que dice que el enemigo sí conocía a un Pablo, a un Pedro. ¿Y tú quién eres? Y dice que le dejó desnudo porque no tenía la rectitud de llevar eso. Entonces el dragón lo chuchu. Y muchas veces a nosotros, por no estar bien parados en la palabra, el enemigo coge su poder feroz y la naturaleza asesina y te roba la paz.
Hay mucha gente que dice, sí, es que la maldad del hombre, sí, sabemos y reconocemos que el hombre nace con maldad. Pero no dice que para haber oscuridad tiene que haber luz, porque la oscuridad es la falta de luz. Y si en Apocalipsis dice que en sus cabezas 7 diademas, 7 cabezas, 10 cuernos. Y si me voy más allá, ¿sabe cuánto poder el enemigo tiene? Por eso dice que vino a matar, a robar y a destruir. Porque él sabe por dónde. Lo que tú no sabes es que él ya lo venció. Es que no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios. Es que no te va a matar. Y Dios permite el desierto, la prueba, la tribulación, para que madures en la fe que tú profesas. Recuerda que Él quiere ser un rey. Y quiere que le hagan venerencia, y quiere que le hagan beneplácito, y quiere que le honren. Pero tú sabes a quién tienes que darle la gloria y la honra. Pero es en todo tiempo. No solamente cuando estás bien. O no solamente cuando estás en el proceso. Es en todo tiempo. El dragón mira la tierra porque esa es su posición aquí, donde vivimos, tú y yo. Pero nosotros somos flechas bien clavadas y firmes para que las personas que se pongan atrás tuyo, porque tú vas de primero, sientan en la fortaleza del Espíritu Santo a través de ti, para que se fortalezcan en la palabra y salgan siendo luz. ¿O no es así? Por eso dice que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es por eso que cuando usted conoce de Cristo, ¿qué es lo primero que pasa? Vienen los problemas. Y comienzas a dudar, de gana me fui, de gana conocí. Es mejor estaba antes. Hoy que conozco de ti, problema tras problema tras problema. Dios no es malo. Satanás sí. Y él comprende el mundo espiritual. Por eso dice que luchamos contra huestes espirituales. Que están aquí, ¿no? Ángeles, principados, potestades, capacitados para robarte la alegría, para quitarte el poder de la palabra de Dios, de tu vida. Y viven con una libre voluntad. A tal punto de que si tú estás y te enojas, ese espíritu te llega. Y como te enojaste en tu trabajo, llegas a tu casa y ese espíritu llega a la casa. La inmoralidad sexual, te entró el espíritu y llega a tu casa. Llega a tu iglesia. Muchos han querido permanecer firmes, pero el enemigo, con la distensión, con el ángel, el principado y la potestad, capacitado para robarte la alegría,
ha entrado en tu casa a tal punto que ya gobierna Él y no gobierna el Espíritu Santo. Pero muchos no permanecieron en la verdad, sino que se rebelaron en contra del gobierno del cielo y se convirtieron en enemigos inmutables de Dios y su reino. Pero no es el hermanito, es el espíritu que está gobernando al hermanito porque no entendió cómo tú tienes que llevar espiritualmente la palabra de Dios dentro de tu iglesia, que ni siquiera es tuya, sino que tú estás administrando los tesoros del reino. Porque vino a devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y tenemos el intento, de Herodes, cuando quiso matar a Jesús y por medio de él un montón de matanzas de los primogénitos. Mira, esta parte la tengo tan clavada que estoy pidiéndole al Señor hacer un congreso online a nivel mundial, el papá y el primogénito. No la mamá. El papá y su primer hijo o hija. Porque ahí es donde el enemigo está entrando. En la primogenitura. Ahí es donde tú tienes que clavar, ahí es donde tú tienes que clamar, ahí es donde tú te tienes que poner firme y romper en el nombre de Cristo a cualquier potestad que quiera atacar a tu hijo. No importa si tenga 10, 15, 20, 30, 40, es el primogénito el que tú tienes que aprender a cuidarlo. Y no solo hablo de tu hijo terrenal, hablo de tu primer hijo espiritual. Perdón si me voy a coger un poquito más de tiempo, pero estamos en vacaciones. Sé que no les voy a poder dar todo, porque esto lo tengo que dar hasta el miércoles también, y es un pase para engancharlos para el miércoles también. Y espero que no me pongan 10,000 pretextos. ¿Cómo estás tú con tu primogenitura? Recuerda que a través de la vida de Jesús, Satanás le atacó. Juan 8:58, por favor. Juan 8:58. ¿Quién lo tiene? Amén. Dele. Juan 8:58. Dice su palabra. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les digo la verdad. Antes de que Abraham estuviese ahí, yo soy, le dice Jesús. Yo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender quién es el que está encima de nosotros. Y a veces nos olvidamos de esta parte. Porque ya estamos 5, 10, 15, 20 años en la palabra. Y ya nos creemos, pero Bruce Lee no queda corto.
Y queremos ir, ahora sí, me voy por acá y yo voy y abro caminos. Y humanamente queremos hacer mil y un montón de cosas. Y después estamos pidiendo oración. Pidiendo oración. Por el hermano, por el sultano, cuando no hemos hecho las cosas. No me quiero ir más allá de las 6. Ya están 6:02. Y me voy a quedar ahí para poder hacer, continuará. Ya voy a sacar serie. Continuará. No por mí, sino porque necesitamos aprender bien esta parte. Amén. Recuerda que me quedé recién en el inicio, 3 versículos del Apocalipsis 2. 3. ¿Estamos? Mi querido Alfredo Preciado, muy buenos días. Amén, gloria a Dios. Buenos días, mis queridos hermanos en Cristo, mi pastor Juan Carlos Jarrín, Dios les bendiga. Bueno, pues, gloria a Dios por esa palabra del día de hoy que el Señor ha permitido, pues, por medio de usted, mi pastor, que nos dé, ¿no? Algo que entendía es que acerca de dos reinos que están luchando, el reino de Dios y el reino del enemigo. Como dice que se quiere apoderar de nosotros, como escuchaba en nuestras debilidades. Y ahí es cuando dice que en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el enemigo está viendo por dónde atacarnos a nosotros, cómo hacernos caer, cómo alejarnos de la presencia del Señor, cómo alejarnos del reino de Dios. Entonces ahí vienen las aflicciones, ahí viene todo acerca de lo que hablamos, de la iglesia, de nosotros, de cómo andamos, cómo caminamos, cómo está nuestra vida. Ya después que el Señor Jesucristo nos ha tomado, cómo estamos caminando. Como escuchaba muchas veces, hay muchas personas que se vanaglorian, que han conocido a Dios y han cambiado su vida. La vanagloria. Yo soy pastor, yo soy esto, yo soy este otro. Y ahí no está el amor de Dios, la humildad. Porque el Señor dice ser manso y humilde de corazón. Y el Señor dice que todo lo que aprendimos de gracia tenemos que dar. Que tenemos que tener un corazón bondadoso, un corazón lleno de amor para compartir con los demás. Y ahí es cuando decía usted que tenemos que ser llenos de la presencia de Dios. Y ahí tenemos que alumbrar porque ya somos luz. Cuando estamos en la presencia de Dios, el enemigo no puede estar ahí. Porque en la palabra dice, acercaos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros, dice. Si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros nos encomendamos al Señor, el diablo huye. Porque él no tiene arte ni parte en nuestras vidas, porque ya pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero ahí viene algo muy importante, las debilidades. Como ser humano, dice que la carne es débil. Dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí es cuando el enemigo nos ataca, el reino del enemigo. Como decía que en el capítulo 12, del versículo del 7 al 10, decía que hay una lucha. Pero fueron expulsados del cielo a la tierra. O sea, el reino de Dios ganó la batalla. Y si nosotros estamos con Dios, también vamos a ganar todas las batallas. También le vamos a ganar al enemigo. Y ahí es cuando vamos a alumbrar, vamos a brillar. Y ahí viene lo que dice el Señor, que sean como Él, mansos y humildes de corazón. Y ahí va a entrar lo que es el reino de Dios a nuestras vidas. Y nos vamos a librar de todo eso que concuerda a las aflicciones. Y a veces nos pasa algo y comenzamos a preocuparnos.
comenzamos a alejarnos del Señor, las pruebas, las circunstancias, las situaciones difíciles, porque nos falta crecer en fe, porque nos falta crecer espiritualmente y reconocer que Dios, si Dios gobierna nuestras vidas, si Dios está en nuestras vidas, no hay nada que nosotros tengamos que temer o pasar o suceder, no pasa nada, sino que el ser humano ahí aplica la incredulidad. Entonces, ahí es cuando el enemigo la ataca, porque el enemigo dice que anda como león rugiente, mirando cómo usted camina y dónde está su debilidad para por ahí atacar el enemigo. Como dice el enemigo, siempre está trabajando en cada uno de nosotros, del que más trabaja, porque él, cualquier oportunidad que él ve, él aprovecha para hacer caer. Y damos la gloria a Dios, porque como hijos de Dios, debemos simplemente someternos al Señor, poner la confianza, poner la mira en las cosas de Dios. Amén. Porque el Señor es el que gana la batalla. Es una lucha entre dos reinos. Y gloria a Dios, el enemigo se quiere apoderar de todos los lugares. Por eso dice que nosotros como hijos de Dios, como ministros, como capellanes, tenemos que ser luz y tenemos que alumbrar, tenemos que llevar su mensaje por donde quiera que vayamos. Tenemos que apoderarnos del reino de Dios y compartirlo del reino de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que yo puedo entender, que nosotros tenemos una batalla espiritual. Por eso dice que no es la lucha contra carne ni sangre, es la lucha. La lucha es contra el enemigo. Y es una lucha diaria, una batalla diaria. Y recién comienza esto, vendrán muchas cosas más. Porque mientras uno crece espiritualmente, más el enemigo le ataca. Porque en otro tiempo éramos instrumentos del diablo y valiosos para el diablo. Entonces, como ya estamos conociendo del Señor, no quiere que nos vayamos para el Señor, porque igual somos instrumentos mucho más valiosos para el Señor. Entonces, Él no quiere soltarnos. Gloria a Dios por esa palabra. Entonces, es una lucha constante que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que todo el tiempo tenemos que estar en la presencia de Dios. Ya Dios ya nos tomó, ya Dios ya nos predestinó, ya nos tomó, ya nos eligió. Ahora depende de poner de cada uno de nosotros ese granito de arena que necesitamos a diario en la oración, en la meditación, en la impartición de la palabra, por donde quiera que uno se vaya a estar en la presencia de Dios y siempre compartiendo, como decía, ser luz y alumbrar como luz. Entonces ahí está el Señor y el enemigo no se apodera de nosotros. El enemigo huye en el nombre de Jesús. Entonces eso es lo que yo he podido entender en esta preciosa mañana. Muchas gracias por esta enseñanza que enseña mucho. Y a veces como que nos hace despertar porque estamos un poquito dormidos. Y la palabra dice que con el simple hecho de escuchar la palabra nosotros somos limpios. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi querido pastor, mis hermanos. Mi querido Alfredo, gracias por compartir. Víctor, muy buenos días. Gracias por compartir con Hombres de Valor Ecuador. Bienvenido, buenos días. El micrófono, Víctor. Ahí. Eso. No se escucha. Ahí tal vez me escuchan. Un poquito más hacia el volumen. Ahí sí me escuchan. Ahí escucha, pero bajo la voz. Bien bajo. Pues estoy con un poquito de... No, definitivamente no se te escucha. Trata de arreglarlo, ¿ya? Trata de arreglarlo. No. Ajá. No, Trata tengo de problemas. arreglarlo, si no escríbelo ahí como lo hizo Jorge Rivera. No te preocupes. Mi querido, dice Estela Chachalo. ¿No? Escríbelo, y Víctor, escribe en el chat, ¿ya?
Mi querido Galito, muy buenos días. Gracias por darme la oración inicial. Buenos días con todos. Bienvenido Víctor Hinojosa, Estela Chachalo y también hay otro Víctor que está ahí conectado. En realidad que contar con la presencia del Espíritu Santo y poder discernir la palabra es lo más importante, ¿no? Y en realidad que a los tiempos hemos podido analizar Apocalipsis. Hay mucha gente de que tiene cierto temor a analizar Apocalipsis. Y en realidad es lo que está por venir, lo que está por suceder. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados y aferrados al Espíritu Santo para que Él nos pueda discernir la palabra, nos pueda enseñar. Bien es cierto que son tiempos que estamos viviendo actualmente, pero como lo dijo el Señor a Josué, que nosotros no debemos tener ningún temor, ningún miedo, porque Dios está con nosotros. Que tenemos que esforzarnos y ser valientes para poder predicar la palabra. Así que, hermanos, no nos queda más que seguir adelante una vez que hemos sido separados de este mundo para poder predicar la palabra. Y ser, digamos, como ciertos protagonistas de la Biblia, como es en el caso de Pablo, que era Saulo de Tarso, que evidentemente era un conocedor de la palabra, pero evidentemente fue uno de los que casi se podría decir escribió más del 50% de la palabra, y él mismo declaraba, y ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y es lo que nosotros tenemos que aspirar, tenemos que anhelar, ser, digamos, una vez que hemos sido justificados, ser santificados hasta cuando el Señor crea conveniente llamarnos de su presencia. Así que, hermanos, no claudiquemos, no desmayemos, si el Creador, que es Dios, está con nosotros. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Amén, muchas gracias, mi querido. Sí, gracias, Víctor, por conectarte a los tiempos. Sé que tienes problemas. Mi querido Faustito Sierra, muy buenos días. ¿Estás en Quito, Fausto, o estás todavía en Ibarra? Buenos días, mi querido y estimado pastor Juan Carlos Jarrín. Estoy en la ciudad de Tulcán, a 3000 metros de altura. Buenos días, Galito. Buenos días, mis amados hermanos, preciado, hermanitas, hermano nuevo, Víctor. Víctor dice, ¿no? Ya. Sí, ¿qué es? Muy edificante lo que es el Apocalipsis para saber qué mismo nos espera, ¿no? Saber qué viene y saber que hoy estamos ya en el reino de los cielos. Estamos viviendo el reino ahora, porque estamos en comunión con Dios, estamos conectados, como hoy día, conectados unidos en un mismo propósito, unidos en esta plataforma de Zoom, aunque no físicamente, pero estamos con un mismo fin de escuchar la palabra, de aprender un poquito más, de conectarnos, de relacionarnos con Dios. Entonces, el momento que nos relacionamos con Dios, ese momento estamos ya viviendo lo que es el reino, porque Él es la eternidad, Él es el amor que tiene, Él nos da la gracia, Él nos da el perdón, Él nos da sus misericordias, su provisión, su protección. Entonces, estamos viviendo lo que es Él, pero las personas que no conocen eh, o saben así cosas muy elementales como el Padre Nuestro, lo que enseña la religión católica, no enseña más que el Padre Nuestro y añadido cosas que no son bíblicas como el Ave María y otros rezos que son rosarios y etcétera. Entonces,
no se conectan. Pienso que no se conectan. En cambio, nosotros con la palabra, abriendo la Biblia, estamos relacionándonos con Dios, relacionándonos con el reino de Dios, relacionándonos con la eternidad verdadera, que es nuestro Padre Celestial. Por eso es importantísimo estos días sábados, los miércoles igual, estar conectados para vivir desde ya en el reino de los cielos, vivir y saber que estamos pendientes, ¿no? Con esa esperanza, con esa ilusión, con ese propósito de encontrarnos con el Señor, mirarle sus marcas en sus manos, en su costado, de donde nació la iglesia, mirarle las huellas, porque así está escrito que le veremos tal como ascendió, y asimismo a nosotros nos tiene ofrecido la glorificación, seremos glorificados. Hoy estamos libres de la pena del pecado, hoy estamos libres del poder del pecado, y cuando estemos estaremos libres de la presencia del pecado. Muy agradecido como siempre de estas grandes reuniones, de estas grandes enseñanzas que prácticamente tenemos aquí en Hombres de Valor Ecuador. Tenemos que seguir aprendiendo porque la palabra jamás vamos a decir que ya sabemos todo. Hay muchas cosas grandes y ocultas que nos tiene ofrecido que revelarnos a quienes le seguimos, a quienes esperamos en él. Amén, amén, gracias, un saludo cordial desde Tulcán a 3.000 metros, como decía, en un frío tremendo y un amaneció lloviendo. Gracias, un bendecido día, un buen fin de semana y unas felices carnavales, pero carnaval que es con Dios, no darle la carne a la bala, al demonio, sino para iniciar lo que es la cuaresma, iniciar lo que es el espíritu que vino en Pentecostés. Así fue, ¿no? Amén. Gracias, saludos para todos. Muchas gracias, mi querido Fausto. Entendible lo que tú dices. Estemos en el reset del Señor, es decir, estemos reseteándonos hoy por hoy y dejemos que el Señor mismo haga y nos bendiga por completo. Mi querida Silvita, muy buenos días, bendiciones. Buenos días, si me escuchan, buenos días a todos hermanos. Aló. Perfecto, te escuchamos clarito, dele. Ya, gracias. Un bendecido día para todos mis hermanos. Sí, como en la palabra nos dice el Señor, habrán tribulaciones, uno a veces, como digo, siente flaquear, siente las piernas, todo le tiembla. Uno siente que con tanta tribulación uno quiere como huir de todo el dolor, de toda la tribulación, pero no, hermanos, como digo, siempre es edificante su mensaje, su palabra. Él nos manda a ser fuertes y valientes, a esforzarnos cada día, a, a oír su voz, a siempre estar atentos y dispuestos a entender su palabra y guiar a las personas más necesitadas con la misma fuerza que nos da, con ese Espíritu Santo que nos llena, nos fortalece y, y nos da la fuerza, ¿no? Nos levanta cada mañana. Y yo sí les animo también a todas las personas que nos escuchan, les animo que a pesar de tanta tribulación, a pesar de tanta cosa que estamos emergidos en el mundo día a día, seamos fuertes y, y continuemos con la lucha porque la palabra está escrita y la palabra nos edifica siempre, nos da esa fuerza que necesitamos cuando las piernas nos tiemblan, cuando ya no hay más como digo, de qué dar. Ahí está el Espíritu Santo, siempre estará Dios
dispuesto a darnos su mano y a levantarnos con ese gozo, esa paz que solamente Él nos puede dar, que poco a poco nos va curando el corazón y nos da ese aliento de vida y cada día se acabarán las lágrimas de dolor. Ese es mi hermano, mis hermanos, les animo a todos porque ahí está el Espíritu Santo. De mi parte, bendiciones y agradecimientos eternos porque la palabra siempre es edificante. Un saludo para todos y un abrazo bien grande para todos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Porque la palabra fue expuesta a través tuyo, Padre bendito. Bendice, Señor, que esto se quede impregnado en la vida de cada uno de nosotros, Padre poderoso. Hoy más que nunca, Señor, damos gracias a Dios porque nos has sacado de ese velo espiritual y nos has colocado en victoria. Y hoy vamos a vivir en victoria. Este día, Señor, entregado a ti, vamos a estar en la victoria tuya, Padre bendito. Gracias, Señor, porque sabemos que la formación espiritual es a través de la palabra. Y el morir la carne para vivir en el espíritu es a través de la formación por medio de los procesos, tribulaciones, desiertos que tanto pasamos. Pero sabemos que tú fortaleces nuestro cuerpo para seguir adelante. Hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, rompemos y declaramos que el enemigo no tiene cabida sobre nuestros primogénitos, Padre bendito. Hoy, Señor, estamos entregándote a ti, Señor, a cada primogénito, a cada hijo, a cada hija, al esposo, a la esposa, Señor, a los familiares que están junto a nosotros, Padre bendito. También te pido, Señor, que tú sostengas el hogar de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy te plació tenernos aquí, aprendiendo de tu palabra y de tu voluntad. Llénanos, Señor, para que tu presencia sea la que glorifique en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por cada varón que se conectó, por cada mujer que se conectó, Señor, y sobre todo porque de aquí en adelante vamos a vivir confiados en ti. Bendícenos, Señor, y hasta volvernos a encontrar, Padre bendito, que seas tú llenando la presencia de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente sábado. Nos estaremos viendo el día miércoles. Bendiciones, no se olviden la parte 2 de este maravilloso tema. Bendiciones de lo alto, cuídense. Mañana tenemos culto Bien, 8:30. un abrazo. Amén, amén.